Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que admiro muchísimo, la amo desde que era una niña y la vida nos ha permitido mantener un contacto y un afecto permanente. Y me la encuentro de nuevo a Mónica Brenes. Bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola, muchas gracias. Moni, qué placer escucharte. Contanos un poquito desde dónde nos estás hablando. Les voy a contar a nuestra audiencia que Mónica Brenes, hoy conocida como Mónica Villatoro, por el apellido de su esposo, y ahorita nos contarás por qué usas el apellido. Ella era estudiante de un colegio donde yo trabajaba y desde muy pequeña pude verla crecer, estar muy cerca de sus hermanos, de sus papás, y realmente son personas que llevo en el corazón. Mónica en este momento tiene un trabajo que admiro muchísimo junto con su esposo y su familia, y estamos muy lejos físicamente, pero muy cerca. Mónica, Exactamente. contanos un poquito. Bueno, yo nací en Costa Rica, pero ahora vivimos con mi esposo y mis hijos aquí en Estados Unidos, en el estado de Iowa, que estamos a 3 horas de Chicago. em, por aquí pasa el río Mississippi. Vivimos aquí hace 11 años y servimos en una iglesia. Mi esposo es pastor y yo lo acompaño en el ministerio con lo que se necesite. Ujú. em, pero es lindísimo poder estar aquí conversando y compartiendo y con un poquito, ¿verdad? Una tica, Una un tica. poquito así, hablando un poquito de tico. Este, es precioso recordar y revivir esos momentos tan lindos y significativos de la vida. Así es. Moni, pues la pregunta de nuestro episodio es, ¿quién es Mónica Brenes desde el principio de su vida? ¿Y cómo es que llegaste hasta allá y estás desarrollando este propósito? Bueno, Mónica Brenes, desde el principio de la vida, vamos a ver, em, es una persona que siempre ha buscado em, la paz. Realmente yo en mi vida, siempre la gente me dice, es que usted es tan tranquila, es que, ¿verdad? Y yo creo que eso me ha caracterizado siempre. Es em, verdad. en algunos momentos no me ha gustado, la verdad, Ujú. pero en otros momentos em, he aprendido a que eso es algo que Dios puso en mí y es algo que Él usa para, para Él, para que yo pueda transmitirlo a los demás y para que Él se glorifica en medio de Así eso, es. ¿verdad? Yo crecí en una familia cristiana.
Y como todo el mundo, pienso yo, llega el momento donde uno se cuestiona, ¿esto es así? ¿Lo que me cuentan mis papás es así? Ujú, ¿O simplemente es que ellos lo creen y que yo lo tengo que aceptar, verdad? ujú. Entonces, yo creo que, em, dentro de todas mis preguntas y de todo mi cuestionamiento, obviamente, un cuestionamiento no muy escandaloso, porque yo nunca fui muy escandalosa, pero sí un preguntarme yo misma, ¿verdad? Si eso era lo que valía en la vida. Yo encontré el valor de una vida donde existe una paz verdadera. Y, yo decidí entonces, me acuerdo, estaba yo, tal vez tenía como 14 años, una cosa así. Yo decidí, que Dios era el que me podía dar esas respuestas a todas las preguntas, y decidí seguirlo. Ahora, antes de eso, de pequeña, pues yo iba a la iglesia y me encantaba ir a la iglesia, y mis papás siempre sirvieron en la iglesia. Entonces, em, yo crecí, digamos, en un ambiente así, muy donde la parte espiritual era muy importante. Em, entonces, lo que tuve fue como en la adolescencia, como un preguntarme, pero luego yo misma me convencí y llegué a tener una relación mía con Dios, que yo creo que eso es súper importante, porque yo creo que a veces, em, vivimos de tradiciones, o vivimos de lo que nos han contado o de lo que nos han dicho, pero yo creo que el hecho de poder hacer que la parte, digamos, tus creencias espirituales sean tuyas y que hayas llegado a eso vos misma, eso hace que tu fe sea estable. Es un Dios eh, construido por uno mismo, y siempre digo, no se trata de falsificar, ¿verdad? No, se Ujú, trata precisamente de conocerlo personalmente, ¿verdad? ajá, Yo conozco a Mónica Brenes y esa es la persona desde donde yo la conozco, nadie me contó, ujú, ¿verdad? ujú, Y podría ser que la mamá decía esto, el papá decía esto, pero lo que ellos decían no fue mi experiencia con Mónica, mi experiencia con Mónica es única. ajá, Y cuando yo le digo a la gente, mire, un poco lo que estás diciendo, o sea, tener esa posibilidad de una relación propia, ¿verdad? Es porque es con cada quien y es ujú, de él con cada quien y de cada quien con él, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, nadie podría decir que tiene la misma experiencia, todo el mundo tiene claro, experiencias diferentes, por eso digo, eh, el Dios de la tradición es igual que el Dios que las palabras que se convierten como en dioses con D pequeña, mm, ¿verdad? Que son como, Moni, que son como que nos preceden, como que si alguien dijo ser mujer es esto, entonces hay que entenderlo como nos lo enseñaron, pero cuando uno ajá, lo vive, cuando ujú, uno casi que rompe, ¿verdad? Todo aquel ujú, paradigma del ser de mujer que me enseñaron y me dejo lo bueno y desecho lo malo que me hizo, el daño que me hizo porque me hizo hacer cosas o someterme a situaciones y logro transformar eso, esa reconceptualización, ese repensar, hace que de alguna manera nuestra vida sea renovada y transformada, porque claro, es un concepto propio, ¿verdad? O sea, claro, como vivieron su ser de mujer, mi abuela y mi mamá, o sea, es como ellas pudieron, pero yo lo vivo ajá, desde la experiencia personal. ajá, Bueno, igual Dios, ¿verdad? Igual la relación con las personas, igual la amistad, mm, igual la vida de fe, que ujú, creo que es un poco lo que nos estás transmitiendo, que ha sido tu experiencia a los ujú, 14 años. ujú, Tomás el riesgo de decir, yo quiero, yo quiero el mío, a mí que nadie me diga de él, yo quiero ajá, saber, yo quiero exactamente. con él. Ajá.
Y yo creo que tiene que ver, y bueno, primero creo que es un proceso de vida, ¿verdad? Yo creo que no hay un momento donde podamos decir, ya yo sé, o sea, ya sé cómo es exactamente Dios. Ujú, ujú, Em, y creo también que tiene que ver con etapas de vida y creo que tiene que ver con la imagen de Dios que yo tenga. ujú, Porque si yo tengo una imagen de Dios donde Dios es, siempre está enojado, ujú, entonces yo voy a andar siempre estresada. O ujú, si yo tengo una imagen de Dios donde Dios es un Dios que es mi jefe, entonces yo voy a estar 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Tratando de cumplir porque tengo que cumplir. Pero cuando yo em, me doy permiso, porque yo siento que es un darse permiso de conocer a Dios desde mis inquietudes y mi encuentro con un Dios de la Biblia y veo en cada personaje de la Biblia sus fallos y cómo Dios lo va restaurando y cómo Dios va em, transformándolo. Yo me doy cuenta de quién es Dios para mí, ¿verdad? Y ujú. entonces yo puedo adoptar esas cosas que yo necesito de Dios, para que mi vida sea una vida, más plena. Claro. Es que la plenitud, qué diferencia tan enorme es en la vida de quien entiende que, que también es un proceso, ¿verdad? Que no es como que ahora soy feliz, ¿verdad? Que la gente usa Ujú, mucho como ese término, ahora soy feliz o estoy en busca de la felicidad y bueno, creo que lo hemos escuchado demasiado en nuestra cultura. ujú, La plenitud es más amplia. La plenitud tiene ese carácter de paz, tiene ese carácter de remanso, tiene el espacio de la plenitud, pero al mismo tiempo, eh, como casi como descanse aquí, ¿verdad? Como en unos brazos así, ¿verdad? Que vos decís, "Ay, es mi momento como de relax". ujú, Y además como de sentarse y meditar y decir, ay, ¿qué es esta satisfacción? ¿Qué es esta motivación? ¿Qué es este momento tan pleno? ujú, Ajá, ok. ajá. Hacia el horizonte y decimos, mira, y todavía hay más camino, ¿verdad? Ah, Porque no es de estoy insatisfecho porque esto no es lo que quería, sino hay nuevas oportunidades, hay siempre nuevos senderos, nuevas posibilidades de tener no el camino vacío, sino la oportunidad de caminar por un camino como lleno de mucha paz, sin ujú, miedo. ujú, sí. Y yo me pongo a pensar en, claro, Dios creador, mío, creador tuyo, ¿verdad? Em, Deleitándose viéndote. Em, un como tal vez como cuando uno ve a sus hijos, ¿verdad? Que uno dice: "Ay, qué hermoso su carácter", o Ujú, qué belleza ¿verdad? Cariñoso, y luego se equivocan, pero lo seguís amando. claro. Entonces, eh, aprender a ver a Dios de esa manera, em, como su hija amada, em es algo que también te permite estar tranquila, no pensando, uy, y si lo que hice m- después me va Señor a castigar por tal, o y si como metí la pata en esto, Dios está enojado conmigo y no quiere ni verme, ¿verdad? Entonces es una relación así. Moni, y es que no podemos negar que solo podemos entender lo que sea a través de la experiencia. Ujú, Entonces, vos estás diciendo cosas que son tan fundamentales porque cuando yo le pregunto a casi cualquier persona,
¿Y cómo era su papá? Uy, súper enojón, siempre estaba regañándonos o mi papá era súper cariñoso, y mi mamá siempre enojada y mi mamá siempre era la del fajazo, ¿verdad? Ujú. Esa Sí, relación que vos estás hablando de que cómo vemos a Dios, generalmente tiene que ver con la experiencia de autoridad ujú, que tuvimos con las personas significativas de nuestra vida, con ajá, aquellas personas con las que crecimos, con ujú, aquellas personas que le dieron sentido, digamos, a la legalidad, al permiso, a la autoridad, ¿verdad? A ser más grande, a decir, tengo que pedir permiso, ¿verdad? ajá, Y muchas veces, si usted, amigo y amiga, se pone a revisar la relación que usted tiene conceptual con Dios, tiene siempre que ver con aquella forma de amar que usted conoció desde el principio. Y es necesario que la revise muy bien, porque eso podría quitarle la oportunidad de vivir en plenitud y en paz. ¿Por qué? Porque los humanos nos equivocamos siempre. ¿Ok? Es la diferencia con la divinidad. ujú, Entonces, tener una relación con el Dios ese del que hablas, ¿verdad? Que es un remanso de paz que te permite ordenar tus pensamientos y tener nuevas formas de conceptualizar la vida, es plenitud, es ah, posibilidad diferente, es llevarnos hacia algo que invita precisamente a lo que sigue y es a encontrar y además ser muy plenos por el propósito de vida. ajá, sí. Y, yo creo que a veces, andamos así, ¿verdad? Por esa razón andamos como de puntillos, estresadas, y sobre todo cuando también nuestro valor está en lo que hacemos o en lo que, digamos, yo estudié o en lo que, dicen los demás de mí, y no en lo que Dios dice de mí, creo que también eso hace que nuestra vida no sea plena. Ujú, mm. Moni, ¿cómo es vivir esta mujer, verdad, que tenía 14, que nos estaba hablando antes, Ujú, seguir adelante, salir del cole, vos estudiaste educación, ujú, estudiaste también como administradora, sos una persona, además con conocimientos muy importantes a nivel de la pedagogía y de liderazgo. Pero esta mujer preparada para y trabajando en medio, toma decisiones que hacen que su vida cambie radicalmente. Ese ser de mujer que se preparó para algo y que por alguna razón sus decisiones la llevan hacia otro lugar y hacia a un viraje, incluso profesional. ¿Cómo ujú. es eso en tu vida? Bueno, eso es súper interesante porque, bueno, yo tenía mi trabajo, yo era subdirectora en una escuela, em, y tenía 3 chiquitos, y yo sentía que a mí, no me daba el tiempo para estar con los chicos, ¿verdad? Me acuerdo que yo a veces salía de la escuela a las 5 de la tarde. Em, ellos, los veía ya casi, imagínate, se iban a la cama a las 7, los veía un par de horas y ya, y al día siguiente lo mismo. Em, entonces, yo empecé a sentirme, insatisfecha con esa manera de vivir. Estaba súper ocupada, a veces los sábados trabajaba por las noches. Em, mucho estrés también porque, a veces la presión, digamos, en el sistema educativo es grande en cuanto a que hay papás y los papás, pues ellos eh, quisieran que sus hijos tengan la mejor educación, pero también no solo la mejor, sino de acuerdo a su estilo de educar, ¿verdad? Entonces, por todos lados se siente una presión bastante grande. Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa muy cansada todos los días. Me acuerdo que cuando salió esta oportunidad le dijeron a mi esposo de venir a trabajar a los Estados Unidos con una iglesia hispana,
Nosotros dijimos: "No, hombre, nosotros, o sea, estamos bien, no necesitamos ir a ningún otro lado". Pero, en esos días, después de que le hicieron el ofrecimiento a Josué, yo empecé como, con esa inquietud más todavía de, bueno, ¿y si esta es una oportunidad para estar más, con los chicos? Mi hijo menor tenía 2 años en ese entonces. Y, y empezamos a orar y a preguntarle al Señor, si él quería, ¿verdad?, que nosotros tomáramos ese paso. Y empezamos a ver como que era una buena opción para poder, estar yo, más cerca, de los chicos, para poder, concentrarme, digamos, en eso y dejar un poco como la locura del día a día. Y nuestro plan era venir 3 años y devolvernos, pero resulta que nos quedamos más tiempo. Mm, Todavía estamos por aquí. ujú. Entonces, fue un cambio muy grande porque llegar aquí después de tener una vida tan ocupada fue como sentir exactamente un golpe de un carro que te deja, medio muerto a la distancia, porque yo venía exhausta. Em, entonces yo estaba muy cansada. Yo me acuerdo que los primeros meses aquí, vinimos en el invierno y era un invierno fríísimo. Entonces yo me acuerdo que los primeros meses fue como un tiempo como de preguntarme mucho quién soy. Ujú. Porque claro, viene uno de tener un trabajo, de tener una posición, de estar en su país y llega uno y se queda como es como si le hubieran quitado el suelo de repente, ¿verdad? Y se queda uno ahí suspendido. Y entonces fue mucho preguntarme quién soy y, y empezar a buscar en Dios esas respuestas. El para qué, Exactamente. el para qué que nos da propósito. Ujú. Moni, y en ese tiempo, porque, a ver, pasé como de 14 como a que ya tenías 3 hijos, pero resulta Ah, que hubo una chica que, mientras estudiaba y trabajaba y bueno, y estabas hablando de vos, como mamá de 3 chicos y me parecía estarte viendo yo en la sala de tu casa siendo vos la hija, siendo vos la niña con otros, ¿verdad? Y tener esa misma experiencia de una mamá que trabajaba así, ¿verdad? Que además, o sea, súper entregada en el proceso educativo, ujú, y tu papá igual en su trabajo. ujú. Entonces, es interesante porque hablamos de patrones, además, ¿verdad? De cómo tenemos una vida tan ocupada, porque además así aprendimos. Ajá. Ese es como, y bueno, entonces es como, esto me está estorbando, pero es lo mismo que yo vi. Entonces, ¿así es la vida o qué, verdad? Entonces, ese hacer la diferencia cuando vos decidiste hacerla, ¿verdad? ¿Qué tan importante como mujer? Pero antes de eso, Moni tiene una historia que yo, ay, aquí yo estoy deseando que ella la cuente, ¿verdad? Y es cómo se encuentra, cómo espera, cómo tiene su novio, ¿verdad? Que nace en otro país y ese proceso de nace en otro país, viene a este país, estudia en ese país, pero contándolo vos, porque es como vacilosísimo, pero también es como muchas veces, como que no tenemos ni siquiera una luz de que una cosa así pueda suceder, ¿verdad? Entonces, creo que le ha pasado a mucha gente, pero es hermoso escucharlo de vos, Mori. Bueno, yo me acuerdo que yo tenía 18 años y me acuerdo que un día entró un muchacho a la iglesia. Estaba yo en una reunión de jóvenes y yo lo vi entrar y me encantó. Y yo dije, ¿quién será este tan guapo? Pues resulta que era mi esposo Josué. Él nació en Córdoba, en España, en el sur de España, en Andalucía.
y su papá era pastor en un pueblo que se llama Priego de Córdoba, que es un pueblo muy pequeño. De hecho, cuando mi mamá fue a Priego, dice: "Mami, no puedo creer que hayas conocido a Josué desde aquí". Dice: "¿Qué es lo que hace Dios?", ¿verdad? Em, pues él nació en Córdoba, se fueron a un pueblo con su papá, pastor de una iglesia, una iglesia pequeñita, ¿verdad? Porque en España las iglesias son pequeñas, pues la obra es Ujú, muy difícil. ujú, Y, conocieron a un pastor que estaba en España, pero es de Costa Rica, y ellos estaban en ese momento, teniendo como una situación matrimonial bien difícil. Y este pastor le dijo: "¿Por qué no se vienen a Costa Rica y trabajan en su matrimonio y dejan esto un poquito?". Pues entonces ellos aceptaron la invitación, se fueron a Costa Rica, con mi esposo, con Josué y su hermano, y estuvieron allá un año, trabajando en el matrimonio, ¿verdad? Y ahí fue donde yo conocí a Josué. Josué, él habría querido estudiar educación física. Para profesor de educación física decía, porque así trabajo medio tiempo o un horario fácil y el resto le sirvo al Señor. Pero el Señor tenía otro plan y resulta que estando ahí en Costa Rica, como ya había empezado el año lectivo, pues no podía entrar a la universidad. mm, Entonces salió la oportunidad de entrar al seminario y como era algo que él había querido, digamos, él quería servir al Señor, pero tener algo a la par para poder tener un mejor sustento, digamos. Entonces, em, él decidió entrar en el seminario y empezó a estudiar ahí. Y ahí, pues en la iglesia nos conocimos, nos hicimos novios y fuimos novios 4 años y nos casamos y 4 años después tuvimos a nuestra primera hija, a Mari. mm. Y así es como el príncipe encantador llega desde un pueblito pequeño, ¿ok? Llega desde un pueblito pequeño, nos casamos, tenemos a Mari, tenemos los 3 hijos y, y viene ese episodio de y nos vamos entonces para los Estados Unidos, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué se da ese cambio radical donde vos decís, era por 3 años, pero ya llevamos 11 y aquí estamos? Ujú. Okey, ¿qué te tiene tan ocupada? ¿Cómo se ha fortalecido tu familia? ¿Cómo ha sido, eh, tu lugar como mujer, como hispana dentro de ese mundo, de muchas mujeres y de muchas personas que están, siempre necesitando de una palabra de esperanza? Sí, bueno, como te estaba diciendo antes, la, la pregunta mía cuando llegué aquí es, ¿y ahora quién soy, verdad? ¿Y Ujú, esto cómo se come? Porque yo nunca he trabajado con una población de inmigrantes, yo nunca he trabajado en los Estados Unidos. Vengo de trabajar con jóvenes y de jóvenes universitarios, eso es a lo más que he llegado, pero a una población así, no. Entonces, empezar a conocer cuál es la cultura del hispano aquí en Estados Unidos, empezar a conocer y también a darme a conocer yo, ¿verdad? Como persona, dejar un poco de lado el prejuicios que tenemos y dejar de lado cosas que al final no son buenas, digamos, como, uy, la esposa de un pastor debería verse de esta manera, o me debería, vestir de tal y tal forma, o debería hablar de tal y tal manera, porque todas esas cosas, ¿verdad? Que a veces te sirven como herramientas en el trabajo o en otros lugares, eh, aquí realmente yo no me sentía como que era yo, ujú, de verdad. Entonces, era un poco, preguntarme y preguntarle al Señor quién quién es quién es Mónica,
em, y ser libre con quien yo soy, como yo soy, ¿verdad? Cuando uno viene a los Estados Unidos y conoce hispanos, de repente decís alguna palabra y esa palabra en el país de ellos significa algo malo y entonces está uno preocupadísimo que si voy a meter la pata, que si voy a hablar y me van a decir o no sé, diferentes cosas, ¿verdad? Y yo pensando, y yo soy la esposa del pastor y yo tengo que dar un buen ejemplo. Em, Bueno, un poco como aprendimos, ¿verdad? O sea, creo que somos precisamente muchas veces lo que fuimos enseñados hasta que vivimos el proceso de reeducación, incluso de tener que deconstruir, ¿verdad? Para poder construir algo nuevo. Y, y eso hace la gran diferencia. ujú, ¿Verdad? O sea, el hecho mismo de yo no me siento como porque resulta que aunque lo conocía y sabía, pero no era lo que yo creía y sentía, pero así me lo enseñaron, ¿verdad? Supongo que tenés un montón de ejemplos en educación así, ¿verdad? Que así me lo enseñaron, pero cuando vos lo estabas enseñando, cuando vos lo estabas aprendiendo para poder enseñar diferente, crea nuevas oportunidades de reconceptualización. Y ujú. entonces, en ese tiempo que mientras te preguntaste, fuiste construyendo ese nuevo ser, Moni, ese nuevo lugar de Mónica. Ajá. Fui cuestionándome cosas como, bueno, a mí me gusta este tipo de zapato, ¿por qué tengo que usar tal otro? No, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Yo me quiero sentar en tal fila y si los demás esperan que yo me siente en tal, pues es que yo no me siento cómoda en esa, entonces yo voy a tomar la decisión de sentarme en la que yo me sienta cómoda. Entonces, cosas así que uno pensaría que son tonterías, pero que al final, cuando las vas sumando y las vas poniendo, son una presión grande y te la estás poniendo vos misma, vos sola, ujú, porque el asunto es, eh, yo como persona y que los demás entiendan quién soy yo, que me puedan conocer y que nos amemos como somos, ujú, ¿verdad? Y por eso antes decía que yo creo que Dios hay diferentes etapas y lo vamos conociendo de maneras diferentes también, ¿verdad? Él se va revelando a nosotros. Cuando yo era adolescente se revelaba de unas maneras de la manera en que yo necesitaba en ese momento, pero ya como mamá, pues él se va revelando de otra forma, como esposa también. Entonces es estar atento y poner atención a lo que Dios te está llevando para conocerlo más profundamente a él. mm. ¿Cómo eso te llega a dar en este momento una visión mucho más amplia y ahora te conviertes en una hacedora, ¿verdad? O sea, de aquello que gestaste y puedes estarlo transmitiendo a otras. Y Ujú. hoy que estás trabajando con muchas mujeres de diferentes culturas, ¿cómo es eso como una renovación del entendimiento para vos? Em, yo creo que es interesante, pero a veces es verdad que tenemos diferentes culturas, pero al final yo me he dado cuenta que todos tenemos inseguridades, que todos tenemos nuestros rollos y nuestras complicaciones. Y, y donde yo veo a Dios viéndonos con gracia, viéndonos con misericordia y deseando restaurarnos y transformarnos, yo creo que eso es lo que cada persona necesita, ¿verdad? Sin importar la cultura. Cuando yo tuve a mis hijas, bueno, cuando nos vinimos a vivir aquí, mi hija mayor tenía 10 años y ella tenía sus amigas americanas. Entonces yo me acuerdo que a mí había cosas que me parecían rarísimas.
Entonces, yo me tenía que ajustar como mamá, pero también yo decía, había cosas que no me parecían, entonces yo tenía también que buscar dentro de los valores, digamos, de aquellos principios que rigen mi vida, los que venían de Dios y lo que yo iba a enseñar a mis hijos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que para calzar o para para que el chiquito no se quede atrás, ¿verdad? O no lo vean raro, tenemos que parecernos a lo que está alrededor. Y no es así. Yo creo que con las mujeres en la iglesia, por ejemplo, hispanas, americanas, africanas, yo creo que al final es reflejar a Dios en mí. Yo el otro día le decía a una amiga con la que hablaba, yo le decía, es que yo veo como que el Espíritu Santo viene a vivir en mí, pero tiene las características de Mónica, Ujú, porque no es como que todos nos vemos iguales, ¿verdad? O sea, yo no puedo esperar a que yo me vaya a ver como vos, porque vos tenés tus características y tu forma de ser y el Espíritu Santo la usa así. Entonces, yo creo que a veces pensamos no solo en cuanto a cultura, sino en cuanto a la parte de religión, de espiritualidad. Pensamos que, yo me tengo que, entonces, si yo me hago cristiana, me tengo que parecer a tal y tal. Pues no, hay que parecerse a Cristo, ¿verdad? Pero inclusive en eso yo tengo mis propias características y mi manera de ser. ujú. Y Dios lo quiere usar. Bello. Contanos, por favor, la experiencia de ese compartir con estas personas dentro de ese proceso de la iglesia, el proceso de fe. ¿Cuáles necesidades son las más sobresalientes en las mujeres con las que estás compartiendo? Que sé que por la experiencia de ambas, son las mismas necesidades de muchas personas que nos están escuchando. Bueno, yo me acuerdo de mujeres acercándose, ¿verdad? En algún momento y diciéndome, es que claro, yo tengo tanto pecado, ¿verdad? Porque tal vez tuvieron varias parejas en el pasado o hijos con los que no se hablan o problemas con la familia, ¿verdad? Familias rotas. Y venir y decirme, es que usted eh, no tiene, no tiene pecado, ¿verdad? Casi. Eh, y yo me acuerdo, em, personas así, venir y sentirse casi, bueno, sentirse avergonzadas de su vida, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, es que tal vez mi pecado no se ve tan fácilmente, pero ahí está, ¿verdad? Porque a veces, Empacadito, pero ahí está. exactamente, porque a veces yo creo que somos, sobre todo cuando crecemos en la iglesia, somos muy artistas para esconder y Mm, parecer. ujú, Entonces, yo me cuido, digamos, aprendo a hablar de cierta manera o aprendo a, digamos, a comportarme o a vestirme de tal manera para que la gente alrededor diga qué buena cristiana que es. ujú, Pero dentro de mí hay orgullo, hay un montón de cosas que tal vez no se ven fácilmente, como la vida de una de estas mujeres que tal vez ha tenido varias parejas o que tal vez tiene una familia rota o, ¿verdad? Eso no se ve, pero eso no significa que yo sea mejor que la ujú, otra persona. Y es dar esa respuesta en amor, con gracia, con misericordia, aceptando y diciendo, hay esperanza, hay restauración de parte de Dios. Eso yo creo que es la tarea de los que conocemos al Señor.
Ujú. Y además, la experiencia de todos los días, saber que podemos tener la gracia, que podemos tener la posibilidad de caer y volvernos a levantar. Y, y especialmente la otra parte que genera mucho en las mujeres es cómo idealizamos el mundo respecto a las relaciones, porque todo eso respecto a la iglesia y respecto a Dios, ¿verdad? Cómo me ve Dios, cómo me acerco a Él, etcétera. Ujú, Pero en la vida cotidiana, la relación de pareja, la relación con los hijos, esa idealización de que debería ser de tal manera y resulta que como no lo tengo, entonces me echo a morir, me siento con muchísima ansiedad por el futuro o tengo muchísima tristeza por el pasado y muchas mujeres dejamos pasar el nuestro presente. ajá, ¿Verdad? Entonces, ese trabajo que haces del día a día también para poder dar esperanza, para poder llevar a las personas a nuevos conceptos de cómo vivir para tener paz, porque eso así empezaste, ¿verdad? ujú, Diciendo, yo siempre he buscado paz. O ujú, sea, y uno no puede sino dar lo que ha ido construyendo y eso es parte, Moni, de lo que Dios te ha regalado como proceso, ¿verdad? Para ujú, hacerlo para vos y ahora para compartirlo con otros. Ahora, háblame de la ujú. mamá de 3. Ajá. Bueno, como mamá, como decía antes, digamos, estar en otra cultura es un reto grande, porque es diferente, diferentes costumbres y mami, me quiero ir a quedar a dormir a la casa de fulanito, pero yo no lo conozco. Sí, pero es que me invitaron, ¿verdad? Y entonces es mucho poner como límites, pero también mucha comunicación en amor, Ujú, porque yo siento que una de las cosas que los hijos tienen que entender es que cada cosa que los papás hacemos es porque los amamos profundamente. Entonces, esa parte de no es que no te dejo ir porque no quiero o porque no confío en vos, sino es porque no conozco a la familia, porque no, ellos no se comportan, em, digamos, de una manera que yo acepte por el, por el momento, ujú, ¿verdad? ujú, Porque hay de todo. Entonces, esa comunicación con los hijos y decirles, em, esto es lo que nosotros queremos para ustedes, esto es lo que nosotros sabemos que es bueno, yo creo que es muy importante. ujú, ujú. Cuando hay un proceso donde somos responsables de nuestra vida, porque también es muy doloroso, pero hay muchos papás que nunca han podido sacar avante su propia factura, ¿verdad? Y que, por ejemplo, tienen tantos miedos propios, tienen tantas limitaciones propias y le tratan de imponer a sus hijos esas limitaciones. Creo que Mm, también eso es parte de este aprendizaje. Nadie nos da un título, ¿verdad? Porque estudiamos 6 años en una universidad para ser mamá o para ser mujer o para ser pareja. Entonces, es un proceso de experiencia, ¿verdad? De ir experimentando nuevas formas, incluso probando nuevas formas para poder tratar de tener la mejor cercanía, para darles la contención que necesitan. A los hijos se les acompaña, Mónica, ¿verdad? O sea, y uno sabe desde el día uno que Dios me dio como mujer la posibilidad de llevarlo en mi vientre o
de traerlo a mi corazón, porque hay hijos que son puestos en el corazón y son realmente que van de la mano en una familia, pero los llevamos desde el amor, sí, Ujú, desde que lo mejor que queremos, sí, pero hasta cuando estamos tomando la decisión de decirles que es que yo sí, yo estoy escogiendo esto por vos, estoy haciendo lo mejor para vos, qué necesidad tan importante de decir, ¿realmente lo estoy haciendo para desearle lo mejor o lo estoy pasando por el filtro de mi miedo? Lo ujú, estoy diciendo esto porque tuve una experiencia y sé que va a pasar por lo mismo, o le estoy imponiendo mis propios miedos que nunca pude resolver, ujú, ¿verdad? Entonces, ese punto tan importante que no podemos dejar pasar y es que tenemos que aceptar que somos humanos, ujú, ¿verdad? Que aún en nuestra formación y incluso en nuestra fe, somos seres en proceso de transformación, de renovación. Entonces, como, como dijo Pablo, ¿verdad? No pretendamos haberlo alcanzado todo. ajá, Para, ujú, precisamente para estar todo el tiempo con las alertas de saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como desde el corazón y desde el amor, o lo estoy haciendo desde aquellas cosas que todavía son mis propias limitaciones, mis ujú, pensamientos atrofiados, ¿verdad? O limitantes que no me permiten creer que ellos pueden tener experiencias diferentes. ujú. Sí, de hecho yo les digo, chiquitos, no crean que yo todo me lo sé, o sea, yo de verdad que me equivoco y, y les digo a veces, sobre todo con la mayor a veces hablo, porque cuando estuve en la secundaria, en algunos momentos teníamos nuestras discusiones, ¿verdad? Y entonces yo le decía, Cualquier parecido, es mera coincidencia. yo le decía, si pelear no es un problema, María, le decía yo, Ujú. si nosotros, lo importante es que después de enojarnos y de discutir, podamos reconciliarnos. Eso es lo más importante, le decía yo, porque yo creo que, y bueno, y yo lo veo así en Dios, ¿verdad? Nosotros podemos en algún momento sentirnos mal con Dios o estar enojados, pero lo importante es llegar a esa reconciliación. Él siempre está listo para reconciliarse. Y, y yo pienso que eso es un principio para, por lo menos en mi familia, eso es así. Yo siempre he tratado de decirles, em, yo sé que me he equivocado. Cuando mi hija ya se iba a la universidad, la mayor, yo le decía, yo te he enseñado todo lo que he podido, ahora te toca ponerlo en práctica. Le decía yo, pero ahora, yo me he equivocado, seguro. Em, y le decía yo, en broma, en serio, eh, si sentís que necesitas terapia para algo, decime, porque buscamos terapia, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los errores es, como papá, pensar que lo tenés todo, Ujú, es cierto. resuelto, ¿verdad? Ujú, Y que nunca te vas el hecho de que a veces no nos damos permiso de, de de fallar, de aceptar que fallamos y no le damos permiso tampoco a nuestros hijos de decirnos, pues son los que en algunas cosas nos conocen mejor, claro. están en la casa con nosotros todo el tiempo y yo creo que tenemos tanto los papás con los hijos, pero los hijos hacia los papás, yo creo que es como este versículo que habla, ¿verdad? De que el hierro con el hierro se afila, que Ujú, creo que es en Proverbios. Yo creo que tenemos mucho también que aprender de los hijos y de la manera en que Dios los ha hecho a ellos. A veces uno dice, uy, este chiquito me salió tan diferente o este me salió igualito a mí, ¿verdad? Y nos podemos ver reflejados en ellos y entonces decimos, uy, eso yo sé que lo sacó de mí. Esto no está tan bonito Sí. o esto, sí, y yo pienso que en la familia con los hijos, debe haber esa confianza de nos
nos equivocamos, nos dijimos cosas, pero sabemos que nos reconciliamos y arreglamos esto. Y de eso se trata el día a día con los hijos, con la pareja, con los amigos, con las personas con las que compartimos en el trabajo o en diferentes espacios, incluso en espacios sociales, ¿verdad? Donde muchas veces, o en la calle, cuando se meten las motos y esas cosas. Aquí en Costa Rica muy fácil se pasa eso, ¿verdad? Sí. Pero tener razón, ¿verdad? El hierro, este, con hierro se afila, ¿verdad? Y definitivamente, y el hombre se afina el semblante eh, de su amigo, ¿verdad? Porque poder decirle directamente las cosas en la forma adecuada que sirva de un presente para que el otro entienda que es un regalo para mejorar y que antes me lo pasé por mí mismo, ¿verdad? O sea, que yo lo filtré para poder primero decir si lo que estoy diciendo es lo más adecuado para bendecir a otro. Ujú. Como discurso de Sócrates, ¿verdad? O sea, si no vale la pena, ¿para qué lo vas a decir? Ah, Entonces, es un poco eso. Y el ejemplo que pones con tu hija me encanta porque además es una necesidad poderle decir al otro, yo no lo sé todo, yo soy mamá, gracias infinitas, pero hay personas profesionales que pueden ayudarte, ujú, hay líderes espirituales que te pueden acompañar, hay ujú, personas que te pueden dar una sugerencia diferente y que puedes escucharla y después que la filtres, entonces tomarse una decisión para que los hijos puedan tener su posibilidad de vida propia. ujú. Realmente, Moni, o sea, he aprendido un montón en este rato compartiendo con vos y creo que para todos los amigos quisiéramos escuchar tus últimas palabras de este episodio. Ya tendremos más tiempo para en otro momento hablar de muchas otras cosas, pero por ahora, contanos qué quisieras decirnos al final de este episodio. Pues para mí, lo más importante es entregar em, o abrir mi corazón cada día para que Dios vaya transformando. em, Entregar mi familia, entregar cada una de las áreas en las que trabajo como ministerio, con mujeres, con mi esposo. em, Entregar todo eso al Señor para que Él pueda seguir trabajando en mí y para que también a través de mí otras personas lo puedan conocer. Y para mí eso es lo más importante. Gracias, Moni. Definitivamente un gran valor. Primero, yo frente al gran yo soy, para que Él haga en mí y que cuando yo haya sido transformado, pueda llevar a otros lo que Él hizo realmente. Así es que gracias infinitas por darme este espacio con vos, Mónica. Saludos a tu familia, súper querida para todos. Un abrazo enorme y bueno, de verdad que ha sido un remanso de paz poder conversar con vos. Muchas gracias, Rocío, de verdad, por la oportunidad y estamos aquí para servirte y para quien lo necesite también. Eh, Excelente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio, Conversaciones con Rocío Mesén, con Mónica Brenes y Rocío. Así es que los espero el próximo programa en un episodio más. Que Dios los bendiga. Los amo muchísimo. Cuídense y siempre recuerden que tenemos la necesidad de que alguien nos salve porque somos vulnerables, somos humanos y necesitamos ese proceso de transformación. Un abrazo. Los amo. Chao.